10 años después de casarme con Julian, nombró a mi hermana mayor su emperatriz. Luego me ordenó albergar un gusano venenoso parásito, alimentarlo con mi propio cuerpo, todo para curarla de un veneno. Ayera, es solo un veneno devorador de penas. Te hará olvidar todos tus problemas. ¿No es genial? Sonaba maravilloso. Me tragué el gusano delante de él y, tal como él deseaba, empecé a olvidar. Olvidé cómo me degradó de esposa a simple consorte. Olvidé el tazón de medicina que me obligó a tomar para hacerme perder a nuestro hijo. Olvidé que una vez lo amé más que a mi vida. Más tarde, confundida, le preguntaría a mi doncella. Su Majestad es tan extraña. Le sonreí. ¿Y por qué llora? Siempre pensé que Julian y yo estábamos enamorados. Durante los 10 años que estuvimos casados, lo acompañé en cada paso del camino, desde que era un príncipe heredero de puesto hasta que se convirtió en el hombre más poderoso del país. Incontables noches me tomaba de la mano, respirando con dificultad a mi lado. Ayera susurraba, gracias a Dios por ti. Eso fue hasta que salió el edicto imperial para la nueva emperatriz, y mi nombre no figuraba. Victoria. Ignorando las protestas de toda su corte, insistió en nombrar a la viuda del duque de C., mi propia hermana, su emperatriz. Ayera, después de todo, es tu hermana. No podemos permitir que se sienta menospreciada. Si no fuera la emperatriz, ¿querrías que se arrodillara ante ti todos los días? Me miró entonces con expresión seria. Igual que ahora. Ayera, es tu hermana. ¿De verdad vas a quedarte de brazos cruzados viéndola morir? El chico cuyo corazón una vez estuvo lleno solo de mí, en algún momento del camino, me reemplazó con otra persona. Cuando Victoria quiso el trono, se lo entregó. Cuando Victoria fue envenenada, no dudó en ordenarme que me convirtiera en un recipiente humano para la cura. Alimentar un veneno con el propio cuerpo. Las palabras eran fáciles de pronunciar, pero significaba que el gusano devoraría la carne y la sangre del huésped durante 7 días y 7 noches. Solo entonces se podría extraer un solo cuenco de sangre para curar cualquier veneno. Me quedé mirando a Julián, con un nudo en la garganta tan fuerte que no podía hablar. ¿Acaso no lo sabía? Claro que lo sabía. Fue él quien se esforzó tanto para encontrar al chamán capaz de hacer esto. Pero aun sabiendo la agonía que me esperaba, estaba decidido. Necesitaba que criara a ese gusano venenoso. Porque era la única hermana de Victoria. Mi sangre sería más efectiva en su cuerpo. Ayera, es solo un veneno que devora la pena. Julian suavizó su tono, arrodillándose para tomar mis manos, con los ojos llenos de calidez. Dolerá un poco, pero luego olvidarás todos tus problemas. No es bueno. Tragué el sabor metálico en mi boca y forcé una sonrisa. Sí, es todo lo que podría pedir. Esa noche Victoria me mandó llamar, tal como quería Julián. Cuando nos vimos no tuvo que arrodillarse ante mí. En cambio, yo me arrodillé ante ella. Estaba postrado en el suelo mientras Victoria se relajaba en una camioneta de tinte. He oído, hermanita, ¿has accedido a administrarme el veneno para curarme? Después de 3 meses en palacio, Victoria resplandecía, con la piel blanca y sonrosada. No esperó mi respuesta, simplemente sonrió radiante. Trabajas muy duro, hermana. Señora Lee, saca esa estatua de la fertilidad que su majestad me regaló y dásela a mi hermana como recompensa. Hizo una pausa. Ah, casi lo olvido. Con tu cuerpo actual, me temo que ni un dios de verdad podría ayudarte. Soltó una risita, y sus damas de compañía rieron con ella. ¿Ves? Esta era mi querida hermana. Nuestro padre la adoraba. Estaba convencido de que yo traía mala suerte porque enfermó gravemente el día que nací. Así que me desterró a una finca. Nuestra madre la enfrentó. El pacto matrimonial fue originalmente entre ella y Julián. Pero cuando Julián fue depuesto, ella se negó a casarse con él. Así que mi madre me trajo de vuelta de la finca para casarme con él en su lugar. Y ahora, incluso Julián la amaba. ¿Qué tiene de gracioso? Hablando del diablo. Julián entró en el pasillo. La risa se apagó al instante. Mantuve la cabeza gacha. Se reían de mí,
de esta gallina estéril que nunca pondrá un huevo. El rostro de Julián se quedó helado. Insolencia. Las damas de compañía se arrodillaron, y le ordenaron a la consorte Alara que se arrodillara. Ya he dicho que ni siquiera tiene que arrodillarse ante mí. ¿Quién te dio la audacia? Amor mío, susurró Victoria, levantándose con gracia. Tiró de la manga de Julián. ¿Por qué eres tan feroz? Añadió, estás asustando al bebé que llevo en el vientre. Me temblaron las pestañas. Levanté la vista. Victoria estaba haciendo pucheros, llevándose la mano de Julián al estómago. Le tocó el vientre. Una mirada de cauteloso asombro se dibujó en su rostro. Sintió mi mirada y me miró. Movió los labios, pero no dijo nada. Luego apartó la mirada. Con razón Julián tenía tanta prisa. Victoria había sido envenenada en vida. El veneno no fue mortal, pero le dificultaba concebir. E incluso si lo hacía, era propensa a sufrir un aborto espontáneo. Solo llevaba 3 meses en palacio y ya llevaba el hijo de Julián. ¿De cuántos meses estaba embarazada? Debían de estar juntos mucho antes. Tenía sentido. Crecí en una finca remota. La verdadera novia de la infancia de Julián siempre fue Victoria. Vagaba sin rumbo por el jardín imperial, con la mano llevándosela a mi estómago. Yo también tuve un hijo. Pero a los 6 meses, Julián me dio un tazón de medicina y me hizo perder el control. Me abrazó entonces, besándome una y otra vez. Alera. Si no la uso para llamar la atención de mi padre, se olvidará de mí por completo. Podría vivir toda mi vida como un príncipe de puesto, pero ¿cómo podría soportar verte sufrir conmigo? Alera, no tengas miedo. Eres mi esposa. En el futuro tendremos muchos más hijos. Pero ahora otra era su esposa, y otra sería quien tendría muchos hijos con él. Cuando regresé a mi residencia, el Palacio del Rocío de la Mañana, mi doncella Lily se quedó sin aliento. Mi señora. ¿La emperatriz la atormentó otra vez? Negué con la cabeza. Simplemente no estaba acostumbrado. No estaba acostumbrado a que mi mundo cambiara por completo en tan solo unos meses. Solo necesitaba dormir. Todo mejoraría después de dormir. Me bañé y me cambié, pero mientras dormía, soñé con el pasado. Julián y yo nos conocíamos hace mucho más de 10 años. Lo conocí una vez cuando tenía 10 años. Había perdido su colgante de jade y lo buscaba desesperadamente. Fui yo quien lo encontró y se lo devolví. Tras su regreso a la capital, me escribió una carta de agradecimiento. Mantuvimos correspondencia durante 5 años. El año en que cumplí la mayoría de edad, nos confesamos nuestro amor. Por eso nunca imaginé que él pudiera estar realmente enamorado de Victoria. Y por eso en nuestra noche de bodas, me llené de alegría al ver el colgante de jade que llevaba debajo de mi velo. Soñé con cómo dejé a un lado mi pudor y me levanté el velo con entusiasmo. El joven estaba allí de pie, con su túnica roja de boda, con los ojos llenos de un asombro absoluto. Se quedó atónito un largo instante, luego sonrió e hizo una reverencia con un floreo. Mis disculpas, querida esposa. Te he hecho esperar. Él me dijo entonces que sin importar en qué se convirtiera, príncipe o emperador, siempre sería mi esposo. Solo mío. Pero hoy oí a Victoria llamarlo mi amor. Lo dijo con tanta dulzura. Un dolor intenso y agudo me punzó el corazón. Abrí los ojos y vi a Julián mirándome fijamente. Rara vez venía a mi palacio de noche. Normalmente no llegaba ni media hora antes de que Victoria lo llamara. Ahora me observaba en la oscuridad, sin pestañear, igual que todos esos años que compartimos cama, despertando en mitad de la noche para encontrarnos solo el uno al otro en los ojos. ¿Tenía una pesadilla? Julián me abrió los puños apretados. Victoria siempre ha sido consentida. No te enojes con ella. Así que él estaba aquí para defenderla. Le aparté la mano y le di la espalda, ignorándome. La voz de Julián se endureció. Alara, no te estás portando bien. Me agarró la nuca y me besó. Su aroma familiar, tan ausente que me resultaba extraño, invadió mis sentidos.
De repente pensé en cómo podría haber besado a Victoria de la misma manera. Sentí náuseas y lo aparté de un empujón. La expresión de Julián se volvió fea. Alara, ¿me encuentras repulsivo? Me agarró la muñeca a punto de forzarme. Las lágrimas corrían por mi rostro. Julián chasqueó su veneno. ¿Por qué cuanto mejor te va en la vida, más lloras? Se detuvo suavizando el tono mientras me secaba las lágrimas con delicadeza. Siempre supo cómo tratarme. Sabía que me habían dejado de lado de niña, hambrienta de afecto. Sabía que él era el único calor que había conocido y que no podía dejarlo fácilmente. Él sabía que lo amaba con todo mi ser. Bastaba con un poco de ternura, y era impotente ante él. Hoy lo oíste. Victoria está embarazada. Siempre has sido la persona más amable que conozco. ¿De verdad soportarías ver a ese niño perdido? Lo he confirmado con el chamán una y otra vez. Albergar el veneno solo causará dolor físico, no causará daño permanente. Ese gusano incluso aliviará tus penas. Quizás así no seas tan propenso a llorar. Julián sonrió y me dio un golpecito en la nariz. Habló como si fuera un asunto trivial. Sentí la garganta pesada otra vez, como si estuviera llena de plomo, y no pude emitir ningún sonido. Su Majestad, la emperatriz tiene un terrible dolor de cabeza. Solicita su presencia. Ahí estaba. Justo a tiempo. Esta vez Julián no se fue con prisa como antes. Echó un vistazo afuera, me abrazó y me acarició el pelo con suavidad. Alera, una vez que hayas curado a Victoria, una vez que hayas olvidado todas las desgracias del pasado, empezaremos de nuevo. ¿Empezar de nuevo? Su Majestad. El sirviente de afuera volvió a llamar con más urgencia. Julián me soltó y se dio la vuelta para marcharse. Su Majestad, grité deteniéndolo. ¿Cuándo puede el chamán preparar el veneno devorador de penas? Julián se dio la vuelta. El veneno ya está en la capital. Mañana por la mañana, lo miré al joven que una vez quedó grabado en mi alma. Mañana por la mañana, por favor, que el chamán venga al palacio. No sabía si el veneno devorador de penas nos daría a Julián y a mí un nuevo comienzo. No tenía opción. Mis padres, mi esposo, todos querían que curara a Victoria. Al día siguiente mi palacio de luto estaba más concurrido que nunca. Mi padre, el primer ministro, mi madre, mi esposo, el emperador, y mi hermana, la emperatriz. Una feliz reunión familiar para la gente, para los pares de ojos, todos sonriendo mientras me observaban, mientras me traían el té con el gusano venenoso dentro. Me quedé mirando el insecto negro parecido a una araña, en el fondo de la taza, con los puños apretados. Me aterran los insectos. Hace años una sirvienta cruel de la finca se vengó después de que le contara a mi madre sobre su maltrato. Se coló en mi habitación por la noche y llenó mi cama de bichos. Alara, Julián dijo con un dejo de advertencia en su voz. Me mordí el labio hasta que noté el sabor a sangre, luego tomé la taza y me la bebí de un trago. Mi padre se echó a reír de inmediato. La emperatriz está verdaderamente bendecida por los cielos. Le deseo a su Majestad y a su Alteza un nacimiento saludable y feliz. Mi madre corrió al lado de Victoria. Esa cosa asquerosa. ¿Te asustó, Alteza? Victoria fingió un suspiro de impotencia. Padre, madre, deberían preocuparse más por mi hermana. Hermana, déjenme llevarlas a sus aposentos para que descansen. Me sostuvo con una mirada de profunda preocupación. Pero al girarse me susurró al oído con una risa baja. Incluso una perla escondida en el polvo algún día revelará su luz. Tonta, ¿de verdad creías que el príncipe heredero tenía tanto tiempo libre entonces para intercambiar cartas sinceras contigo? Incluso una perla escondida en el polvo algún día revelará su luz. Eso me escribió Julián en aquel entonces. Mi dama es como una perla escondida en el polvo, su valor es invisible. Pero un día su hora llegará. Dijo que era una perla cubierta de polvo. Dijo que era maravillosa. Dijo que merecía amor. Sus palabras fueron como un rayo de luna que iluminó la oscuridad de mi vida. Pero, ¿cómo las sabía Victoria? No tuve tiempo de pensar.
En cuanto el veneno entró en mi cuerpo, empezó a roerme la carne y los huesos. Me acosté en la cama, temblando, pero apreté los dientes, decidida a no hacer ruido. Se reirían de mí. Me casé con Julián cuando estaba en su peor momento. Entré al palacio como princesa heredera, solo para terminar como una simple consorte de Alera. Ya se estaban riendo a carcajadas. Si descubrían que Julián me había convertido en un caldero humano para su emperatriz, volvería a ser el hazmerreír de la ciudad. Me hice un ovillo como de niña, cuando ansiaba desesperadamente que alguien me abrazara. Pero nadie vino. Sentía como si estuviera empapada en sudor, una y otra vez. Mientras me ahogaba en el dolor sofocante, mi mente se inundó de recuerdos humillantes y dolorosos. La fría finca, los sirvientes que me menospreciaban, las duras palabras de mi madre. ¿Te maltrataron? Eres la hija del primer ministro. ¿Por qué te maltratarían? ¿Te has parado a pensar alguna vez en lo que hiciste mal? ¿Fue tu comportamiento? ¿Tus palabras? ¿Mi padre silencioso e indiferente? ¿Mi hermana con sus palabras melosas y sus puñales ocultos? Eres tan hermosa, hermanita. El aire del campo debe sentarte bien. No les guardas rencor a tus padres por no visitarlos nunca, ¿verdad? La gran coronación de la emperatriz. Mi esposo, mi hermana. Es verdaderamente digna de ser emperatriz. Su Majestad desafió a la corte hasta cierto punto. Mucho más digna que esa astuta segunda hija. ¿De qué sirven 10 años de su favor? 10 años y ningún hijo. Su Majestad es misericordioso al no divorciarse de ella. Un dolor desgarrador en la parte inferior del cuerpo y el débil llanto de un bebé. ¡Oh, qué princesita tan hermosa! ¿Quién le habría dado esa medicina a la señora? ¡Qué pecado! No. No fue así. Mi vida no fue tan miserable. Julián no era así. Nunca había pisado una cocina, pero aprendió a hacerme fideos de la longevidad. Le importaba mucho su orgullo, pero aún así pidió dinero prestado a todos para comprarme un regalo de cumpleaños. Se suponía que debía mantener un perfil bajo, pero se metió en una pelea callejera solo porque alguien dijo unas malas palabras sobre mí. Rechazó 3 veces a las hermosas mujeres que su padre envió al Palacio del Este. Me adoraba solo a mí. Siempre me abrazaba y me decía, Alera, todo estará bien. Un día, serás la mujer más venerada del mundo. Pondré todos los tesoros del mundo a tus pies. Me escribió muchísimas cartas. Fue gracias a sus constantes cartas que los sirvientes de la finca finalmente dejaron de acosarme. Decía que yo era su perla más preciada. Incluso una perla escondida en el polvo algún día revelará su luz. Pero, ¿cómo lo supo Victoria? ¿Era un juego que jugaban juntos? ¿Una broma a mi costa? ¿Era todo mentira? Abrí los ojos de golpe, el dolor como una cuchilla afilada, me atravesaba cada rincón del cuerpo. Salí de la cama a toda prisa. Julián. Julián. Lily entró corriendo. Mi señora, ¿qué ocurre? Su Majestad. ¿Dónde está Su Majestad? Me duele. Las lágrimas me corrían por la cara. Me duele muchísimo. Sentía como si el veneno intentara penetrar en lo más profundo de mi corazón, devorarlo por completo. Mi señora, Su Majestad está. Está en el palacio de la emperatriz ahora mismo. Lily sollozó. ¡Bum! Me desplomé en el suelo. Sentí como si algo dentro de mí se hubiera roto. Siguió un bocado de sangre. Era mentira. Todo era mentira. La perla, el amor, el matrimonio, todo. Mi señora, iré a buscar a Su Majestad ahora mismo. Yacía en el suelo frío contemplando la serena luz de la luna fuera de mi ventana. Tras el dolor abrasador, solo quedaba un extraño hormigueo entumecido. Los recuerdos que me habían torturado comenzaron a desvanecerse, a alejarse. Luego se recompusieron en mi mente. Parecían iguales, pero algo era diferente. No sé cuánto tiempo estuve allí tumbado. 2 frases se repetían en mi mente una y otra vez. Del amor nace la ira, del amor nace el odio, del amor nace la obsesión, del amor nace el anhelo.
Ni ira, ni odio, ni obsesión, ni anhelo. Y por lo tanto, no hay amor. Me levanté del suelo. Desde afuera oí el grito de alegría de Lily. Mi señora, su majestad está aquí. Él está aquí. Victoria y Julián llegaron juntos. En cuanto entró corriendo con los ojos enrojecidos. Ay, mi querida hermana, has sufrido tanto. Pero cuando me vio ahí de pie, perfectamente bien, se quedó paralizada. Julián la siguió y se quedó igual de atónito al verme. Mi amor, tenías razón. Un pequeño dolor así no es nada para mi hermana, dijo Victoria, girándose y acurrucándose en los brazos de Julián. Incliné la cabeza. Extraño. Mi reacción se sintió mal. Victoria llamaba a Julián mi amor. Debería haberme molestado. Pero ahora mismo mi corazón estaba tan tranquilo como un lago en calma. Pero hermana, ¿por qué destrozaste todo en tu habitación? Ese trozo de jade. ¿No es ese el que llevaba su majestad cuando era príncipe heredero? Miré a mi alrededor. Recuerdos fragmentarios regresaron. Estaba en agonía. Día y noche el dolor era constante. Al final no pude soportarlo más y empecé a destrozar todo lo que veía. El jade era, en efecto, de Julián. Era nuestra muestra de amor, algo que siempre había atesorado. Ahora yacía en el suelo, hecho pedazos. Julián frunció el ceño visiblemente disgustado. Si estás bien, ¿qué es toda esta locura? Su mirada se posó en mis pies y frunció aún más el ceño. Ni siquiera llevas zapatos. ¿Intentas hacerte daño? Empezó a caminar hacia mí. Ah, gritó Victoria con los ojos llenos de lágrimas. Majestad. Había pisado deliberadamente un trozo de porcelana rota. Victoria. Julián se giró y la abrazó. Alera. Estás siendo completamente irrazonable. Me lanzó una mirada furiosa. Llama al médico imperial. Lo observé en silencio mientras se alejaba corriendo. Observé en silencio cómo Victoria me dedicaba una sonrisa triunfante. Me toqué el pecho. ¡Qué extraño! No sentí nada en absoluto. El mundo parecía diferente. O mejor dicho, yo era diferente. Solía odiar dejar el palacio del rocío matutino. Cada planta, cada piedra del palacio me recordaba que me habían degradado de esposa a consorte. Me recordaba que Julián pudo haber recorrido alguna vez estos senderos de la mano de Victoria. Pero ahora las flores del jardín imperial estaban tan vibrantes. El agua del lago estaba tan verde. El día de primavera era hermoso. ¿Por qué no debería salir a caminar? Sentía un dolor sordo en el pecho cada vez que escuchaba noticias del palacio de la emperatriz. Su Majestad le ha hecho un regalo a la emperatriz otra vez. Su Majestad y la emperatriz tocaron música juntos toda la noche. Su Majestad volvió a faltar a la sesión matutina de la corte de la emperatriz. Pero ahora, lo ocurrido en el palacio de la emperatriz no tenía nada que ver conmigo. Incluso al pensar en mi pasado con Julián, mi corazón permanecía en calma. La emoción palpitante, el dolor desgarrador, todo había desaparecido. Descubrí que el mundo era más claro y brillante que nunca. Mi mente estaba más aguda, más lúcida de lo que jamás podría recordar. Así que cuando el asistente de Julián vino a decirme que me preparara para que el chamán me extrajera sangre, mi primer pensamiento fue ¿por qué? ¿Por qué mi sangre debería usarse para curar a alguien más? Donar sangre duele. No quería hacerlo. Le ordené a Lily que ordenara a los sirvientes que cerraran las puertas de mi palacio. El chamán y su séquito se quedaron afuera, aunque yo había caído en desgracia. Seguía siendo una de las dos únicas mujeres en el harén del emperador. Mientras las puertas estuvieran cerradas, nadie se atrevía a entrar por la fuerza. Pronto oí la voz furiosa de Julián desde afuera. Ayera, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Julián rara vez se enojaba, al menos conmigo porque siempre lo priorizaba. Lo que él dijera, lo hacía. Aunque no me sentía feliz, unas palabras tiernas de él bastaron para tranquilizarme. Esta vez probablemente estaba furioso porque el éxito estaba a su alcance y yo me echaba atrás en el último minuto. Entró furioso con el rostro convertido en una máscara oscura,
mientras yo bordaba. Ayera, ¿qué significa esto? Victoria ya tiene 4 meses. Cada día que nos retrasamos es un día más de riesgo. Lleva 3 meses en palacio, pero con 4 meses de embarazo. Tuvo el descaro de decirlo en voz alta. No levanté la vista. Sé que estás molesta porque no te visité durante esos 7 días, pero estaba ocupada con asuntos de estado y el embarazo de la emperatriz era inestable. Siempre has sido tan comprensiva. Esta vez te has pasado. Seguí cosiendo. Además te mentí. ¿No estás completamente ileso? Tiré de un hilo largo. Ayera. Su viejo truco. Su voz se volvió suave. Sé buena chica y ven conmigo, ¿eh? Revisé mi corazón. Nada. Estaba tan tranquilo como cuando vi su rostro por primera vez. Su Majestad, dije, mirando el patrón en mi bastidor. Iré. Cuando llega la hora del funeral de la emperatriz. Insolencia. Julian rugió. Afuera se oía el agudo y coordinado sonido de espadas desenvainándose. Había traído el arte imperial del veneno. Había rodeado mi palacio. Mi mente funcionaba con fría lógica. Me superaban en número. Una confrontación directa era imposible de ganar. Ayera, vámonos. Dejé mi bordado y me levanté. Ayera. Julián de repente me agarró la muñeca. Date la vuelta. Mírame. Miré a Julián. Lo observé con más atención que cuando entró. Desde la frente hasta los ojos. De sus ojos a sus labios. Y sentí, aún más claramente que antes, la quietud absoluta en mi corazón. Un extraño destello de pánico cruzó el rostro de Julián. Su agarre en mi muñeca se hizo más fuerte. Ayera. Su Majestad. La emperatriz está en el Palacio del Fénix. Sus dolores de estómago son insoportables. Julian se recompuso rápidamente. Antes de que el mensajero pudiera terminar, me arrastraba del brazo hacia el palacio de la emperatriz. Por supuesto, Victoria no sufría un dolor insoportable. Era solo una de sus tretas habituales. Cuando me vio, sus ojos tenían ese brillo triunfal tan familiar. Había ganado. El veneno llevaba 10 años en ella. Se lo dio una de las concubinas extranjeras del duque desde el mismo día de su boda. Era tan insidioso que nadie había encontrado la cura. Y ahora, mi sangre iba a salvarla. Pero al mirarla, sentí lo mismo que al mirar a Julián. Nada. Permanecí en perfecta calma. Incluso cuando la daga me cortó la muñeca y la sangre empezó a fluir, no solo el dolor emocional había desaparecido, sino también el físico. Torcí la muñeca deliberadamente. En realidad, no sentí nada. Fue Julián quien soltó un grito ahogado. Alera, torcerme la muñeca no afectaría la eficacia de la sangre. ¿Por qué estaba tan nervioso? Mi desdén debía de estar escrito en mi rostro. Porque al irme, Julián me bloqueó el paso otra vez. Alera, ¿qué te pasa? Parecía agitado. Estoy feliz, respondí. Por fin cumplí mi propósito. Puedo retirarme con mi deber cumplido. Sé que te sientes agraviado. Te lo prometí después de esto. Después de esto, Su Majestad se quedará en el palacio de la emperatriz y vivirá en perfecta armonía con ella. Ya no es necesario que vengas a mi palacio. Alera, la cara de Julián se puso gélida. Hay un límite para tus rabietas. No voy a hacer una rabieta. Decía la verdad. Su Majestad, no quiero volver a verla en mi palacio. Aunque no sentía nada por él. Ni siquiera me disgustaba. No quería estar rodeado de envenenadores imperiales, listos para obligarme a hacer cosas contra mi voluntad en cualquier momento. Bien. Está bien. Julián se rió entre dientes. Alera, no vengas a llorar. Se marchó furioso. En cierto modo comprendí el enojo de Julián. Durante todos esos años, jamás lo había desafiado. Incluso cuando me obligó a tomar esa medicina, solo lloré y supliqué. No tengo miedo de sufrir contigo. No quiero un título nobiliario. Solo quiero ser un marido y una mujer comunes contigo.
Mi amor, por favor, piénsalo de nuevo. Solo piénsalo. Ya tenía 6 meses. Ahora solo era un cuenco de sangre. ¿Por qué me ponía furiosa? También entendía por qué se sentía con tanto derecho a obligarme a albergar el veneno. Yo era la mujer que lo apuñalaría. El año en que estaba a punto de ser restituido, sus enemigos en la corte se desesperaron. Varios grupos de asesinos lo atacaron a la vez. Sin pensarlo 2 veces, salté frente a él y recibí el golpe. El corte iba desde el omóplato hasta la parte baja de la espalda, tan profundo que se veía el hueso. Tuve que estar boca abajo durante 2 meses para recuperarme. Nunca grité de dolor entonces. Entonces, ¿qué eran 7 días y 7 noches de picaduras de gusano venenoso? Lo que no entendía era a mí misma. ¿Por qué tenía que amar tanto a un hombre como para dar mi vida por él? Esos recuerdos ya no me conmovían. No tenía forma de saberlo. Pero ya no importaba. Julián sí que se mantenía alejado del Palacio del Rocío matutino. Iba al Palacio de la Emperatriz todos los días. Hacía grandes gestos, como si quisiera que todo el mundo supiera cuánto la adoraba. Lily siempre me lo susurraba al oído. Me entró por un oído y me salió por el otro. No recordaba mucho. De hecho, no era solo lo que dijo Lily lo que no recordaba. Descubrí que muchas cosas de mi pasado se volvían borrosas si no pensaba activamente en ellas. Eran como una hoja caída o una brizna de hierba que había pasado por el camino. ¿Quién se molestaría en recordar la forma exacta de algo tan insignificante? Pero con el paso de los días, algo se volvió apremiante. Estaba harta de las flores del jardín imperial. Estaba harta del agua del lago. Ya no soportaba estar en este palacio. Una tarde soleada, detuve a mi padre cuando regresaba de visitar a Victoria. El veneno del devorador de penas era realmente maravilloso. Cuando me enfrenté a mi padre, no sentí ninguna emoción. Ni siquiera cuando le dije lo que planeaba hacer y me gritó que estaba loca. Simplemente lo observé con calma. Padre, cuando casaste a mi hermana con el duque de S, te pusiste de su lado, ¿verdad? El príncipe depuesto y yo. Éramos tus peones desechables. Cuando el príncipe fue depuesto tú. Cállate. El rostro de mi padre estaba pálido como el papel. Incliné la cabeza. Entonces, padre, ¿me ayudarás? Él era igual que yo. No tenía opción. Yo anhelaba su amor. ¿Por qué no les gustaba? ¿Qué estaba haciendo mal? Si fuera un poco más obediente, un poco más dócil, ¿me querrían más? Así que aunque tenía influencia sobre ellos, nunca la usé. Ya no pensaba así. No necesitaba el amor de nadie. Necesitaba amarme a mí mismo. Mi padre no me decepcionó. Lo arregló todo rápidamente. En la noche del festival del solsticio de verano, habría un banquete. Se prendería fuego a mi palacio. La consorte Ayera moriría en las llamas, y yo me escabulliría del palacio en medio del caos. La idea de dejar atrás estos altos muros me llenó de alegría. Tanto que encontrarme con Julian y Victoria en el jardín imperial no me desanimó en absoluto. Los lotos estaban en plena floración. Los dos admiraban las flores de un pabellón. Victoria ya tenía 6 meses de embarazo. Era evidente que no quería verme. Así que les hice una reverencia distante y me di la vuelta para irme. Pero justo al girarme oí a Victoria soltar un suave grito. Miré hacia atrás y vi a Julian acariciándole la barbilla y besándola. Las miré confundida. Si querían besarse, ¿no podrían encontrar una habitación privada? Era pleno día, y las damas de compañía estaban tan avergonzadas que ni siquiera podían levantar la vista. Chasqueé la lengua 2 veces y me giré de nuevo. Apenas había dado unos pasos cuando oí el sonido de porcelana rompiéndose detrás de mí. Julián había destrozado su taza de té. Debí haberlo ofendido. De repente me degradó. De consorte Ayera a Lady Ayera, un rango inferior. ¿Ves? Eso es lo que pasa cuando esperas que alguien te ame. No siempre era generoso cuando quería dar, pero era rápido y decidido cuando quería quitar. No me importaba. Que lo degradaran fue aún mejor. En el banquete del Festival del Solsticio de Verano,
ni siquiera tendría que sentarme a su lado. Esperé con calma el festival. Victoria vino a verme una vez. Se burló de mí, diciendo que había perdido mi favor y que ahora incluso mi rango había desaparecido. La ignoré. Me observó un buen rato con expresión de desconcierto, y luego se burló. ¿Has aprendido algunos trucos, hermanita? Ahora te estás haciendo la difícil. Me temo que su majestad no caerá en la trampa. Se fue con la barbilla en alto. Julián pasó 2 veces. En ambas ocasiones, se quedó un momento en la puerta antes de irse. Me vino perfecto. Antes del festival, me reuní con mi padre una última vez para asegurarme de que todo estuviera listo. Pero esa noche algo salió mal. Y fue algo que jamás podría haber esperado. Según el protocolo, una dama de mi rango debía sentarse en los asientos inferiores. Pero la asistencia de Julián me llevó a su lado. El asiento que me había reservado estaba incluso por encima del de Victoria. Victoria parecía querer matarme con la mirada. Los oficiales de abajo negaban con la cabeza. Julián me jaló hacia el asiento. ¿Estás satisfecho ahora? No entendí qué quería decir, así que no respondí. Dejó caer su copa de vino de golpe. Alera, ¿cuánto tiempo vas a seguir así? Estaba aún más confundida. ¿Cuándo he estado guardando algo? Quería que yo albergara el veneno, lo hice. Quería mi sangre, se la di. Ahora la barriga de Victoria estaba redonda y llena. Más sana que la de cualquier embarazada normal. Siempre soy yo quien te consuela. ¿No puedes consolarme por una vez? Fue entonces cuando todo cambió. Esta noche era el primer banquete de la corte desde la ascensión de Juliano, y había muchos envenenadores presentes. La gente acababa de tomar asiento, y el vino ni siquiera se había terminado. Una doncella con uniforme de palacio pasó junto a la mesa principal y de repente sacó una espada larga de su cintura. Sin previo aviso, se abalanzó sobre Julián. Al instante más doncellas y envenenadores imperiales desenvainaron sus espadas. Se oyeron gritos mientras el caos se apoderaba de mí. Mi mente funcionaba con fría lógica. Asesinos. Apunten a Julián. Este lugar es peligroso. Corran. Julián esquivó el primer golpe. Me recogí las faldas e intenté huir. Pero él me agarró y me jaló. Quédate conmigo. No quería quedarme con él. Los asesinos lo perseguían. Pero el agarre de Julián era de hierro, manteniéndome pegada a su costado. El auténtico veneno imperial se movió con rapidez, rodeando a la mayoría de los asesinos. Pero todos vestían igual. Un asesino frente a nosotros giró, su espada falló su objetivo y se dirigió directamente hacia mí. Casi sin pensarlo me retorcí y tiré de Julián, que seguía agarrado a mí, delante de mí. No sentía dolor. Pero podía morir. No quería morir. Que muriera él. Mientras la espada le atravesaba el pecho, Julián me miró con incredulidad. Sus ojos mirándome fijamente estaban llenos de sorpresa, de incredulidad y de una tormenta de algo que parecía dolor. Al desenvainar la espada, esa mirada se hizo añicos. Por supuesto, no escapé del palacio. Con tantos asesinos y el propio emperador apuñalado, el palacio era un caos absoluto esa noche. El plan de mi padre no pudo llevarse a cabo. Y después de eso, no tuve oportunidad de escapar. Por alguna razón, Julián dejó de ir al palacio de la emperatriz y se mudó al mío. Y no me dejaba en paz. Te dije que me miraras. Escúchalo, rugiendo de nuevo. Levanté la vista y lo miré. No así. Lloró con la voz entrecortada. No así, Valera. Así como me miras. No debería ser así. Entonces, ¿cómo debería ser? Dígame, Su Majestad, y lo haré. Estaba tan cansada. Los ojos de Julián estaban inyectados en sangre cuando se puso de pie de un salto. Me agarró la barbilla y me besó con desesperación. Parpadeé. Pensé con toda naturalidad en aquel día en el jardín cuando él y Victoria se besaron. Pero no sentí nada. Ni malestar ni náuseas. Solo quería dormir. Así que cuando me empujó hacia la cama, me acosté.
Sabía lo que quería. En 10 años de matrimonio, lo habíamos hecho incontables veces. Pero no recordaba bien cómo me sentía. Me quedé mirando las cortinas ondulantes de la cama. ¿Siempre fue tan aburrido? Una nube. 2 nubes. 3 nubes. Mientras Julián se movía, conté con atención las nubes bordadas en el dosel. Su herida aún no había sanado. La sangre le corría por el pecho y goteaba sobre mi cuerpo. Goteo, goteo. Seguí contando las nubes. Fue él quien decidió reabrir su herida. No tenía nada que ver conmigo. De repente Julián montó en cólera. Se agachó y me mordió el hombro. Sus labios estaban manchados de sangre. Pero no sentía dolor. Lo miré confundida. ¿Por qué me mordió? Julián se derrumbó de nuevo. Me abrazó fuerte con la voz entrecortada por los sollozos. Alara, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo llegaste a estar así? Parecía recordar algo. Se quedó paralizado y se alejó de mí a toda prisa. Sin siquiera limpiarse la sangre, se puso una túnica y salió corriendo. Llamen al chamán. Consíganme al chamán. Escondido tras un biombo vi a Julián apuntar con una espada al chamán arrodillado. ¿Qué le diste a Alara? ¿Por qué se ha puesto así? Ya tenía un rostro severo, pero ahora, con su larga cabellera suelta y su túnica negra abierta, revelando un pecho sangrante, lucía aterrador. El chamán estaba pálido de miedo, golpeándose la cabeza contra el suelo. Su Majestad, lo que le di a la dama fue, sin duda, el veneno del devorador de penas. Si es un veneno devorador de penas, ¿por qué me mira como si fuera un extraño? Debe serlo. El chamán se quedó en silencio, luego cambió de táctica. Su Majestad, el veneno devorador de penas hace que uno olvide todas sus penas, y también la causa de esas penas. Debe ser eso. No se atrevió a terminar, pero Julián ya había envenenado el resto. Su rostro palideció con destreza. Tonterías. Si solo fuera un veneno devorador de penas, ¿cómo es posible que ya no sintiera dolor? Su Majestad sí. ¿Ha experimentado alguna vez dolor físico extremo? De ser así, el veneno devorador de penas la haría perder la sensibilidad al dolor. El rostro de Julián palideció aún más. No sé si pensaba en el niño que me hizo perder o en el cuchillo que le había quitado. La mano que sostenía la espada empezó a temblar sin control. Señaló al chamán como un demonio. El antídoto. Dámelo. Majestad, se lo dije antes de administrarlo. Una vez que el veneno entra en el cuerpo, se fusiona con la carne y la sangre. No hay vuelta atrás. Pero si el veneno siente que ya no hay pena que consumir en su huésped, el chamán le golpea la cabeza contra el suelo de nuevo. Naturalmente se irá en busca de un nuevo huésped. Julián se convirtió en una persona diferente. Me restauró el rango de consorte. Los generosos regalos que antes iban al palacio de la emperatriz ahora empezaron a llegar al mío. Su herida sanó, pero se negó a abandonar mi residencia. Me seguía día y noche. Alera, ¿recuerdas esto? Lo bordaste para mí el primer año de casados. Miré la bolsita un poco desgastada. Lo recuerdo. ¿Qué tal esto? Ese invierno nevó muchísimo. Querías hacerme unos guantes de piel de conejo. Pero no soportaste matar al conejo, así que lo perseguiste por todo el patio. Lo recuerdo. Y ese año los ojos de Julián se iluminaron cada vez más al hablar. Ese año nuevo fuimos a la montaña a orar juntos. ¿Por qué orar? Lo recuerdo todo. Dije mirándolo con calma. ¿Y qué? La luz en los ojos de Julián se atenuó. No pasa nada, Alera. Forzó una sonrisa. Es solo el veneno que devora el dolor. Una vez que el gusano te deje estarás bien. Te recuperarás. Alera, hay tantos malentendidos entre nosotros. Déjame explicarte. Julián empezó a hablar de su reciente frialdad. Dijo que solo estaba enojado porque había roto el colgante de jade que me había dado. Enojado porque le había hablado con tanta frialdad. De alguna manera, había encontrado todos los pedazos del colgante y los había vuelto a pegar. Mira,
lo hice yo mismo. Está igual que antes, ¿verdad? Sospeché que le pasaba algo en los ojos. Es feo. Tíralo. Era la pura verdad. Pero los ojos de Julián se pusieron rojos. Está bien, está bien. Continuó explicando las palabras de Victoria sobre la perla escondida en el polvo. Dijo que ella acababa de ver las cartas que le había escrito en aquel entonces. Siempre atesoré esas cartas. Las leía cuando estaba cansado. Nunca quise que ella las viera. Asentí. Y sobrenombrarla emperatriz. Julián me tomó la mano. Alera, el duque no ha muerto. El reino no es estable. El título de emperatriz de Victoria era solo una fachada. De hecho, Julián afirmó que el niño en el vientre de Victoria no tenía nada que ver con él. El niño era el duque. El duque había fingido su muerte y había escapado con su ejército oculto de soldados leales. El enemigo estaba en la sombra, mientras que él permanecía al descubierto. Al nombrar a Victoria emperatriz y proteger a esa niña a toda costa, intentaba atraer al duque. Es su único heredero. No puede ignorarlo. Aunque no se muestre ahora, el niño siempre será una debilidad que podamos explotar. Además, tenía razón, ¿no? No pudo esperar y atacó en el festival del solsticio de verano. Si este fuera el yo de antes, probablemente habría llorado de alegría al oírlo explicar todo esto. Pero ahora, solo estaba escuchando. Alera, cuando todo esto termine, destituiré a Victoria. Te lo prometí. Bostecé. Su Majestad, estoy cansado. Deberías discutir estos asuntos de Estado con tus asesores. Estaba realmente cansado. Fui a mi habitación, cerré la puerta y me quedé dormido sin soñar. Me daba igual que Julián dijera la verdad o no. Para mí sus palabras eran tan significativas como saber que las hojas amarillearían en otoño, y que me siguiera a todas partes, diciendo cosas que a mí yo de antes le habría encantado oír, no era diferente del zumbido de un mosquito en verano. Me pasaba los días bordando y durmiendo. El tiempo pasó rápido. Cuando llegó el otoño, Victoria dio a luz a un niño. Julián lo anunció a todo el reino con gran fanfarria. Cuando el bebé cumplió un mes, hizo otro gran anuncio. Llevaría a la emperatriz y al príncipe infante a la cacería anual de otoño. Sabía lo que planeaba, y él sabía que yo lo sabía. Pero cuando le pedí ir con ellos, aceptó de inmediato. Alera, este es el último paso. Créeme. La noche antes de partir, fui al palacio de la emperatriz. Tras el festival del solsticio de verano, el palacio había sido rodeado por el veneno imperial. Pero últimamente Julián me trataba como un tesoro preciado, así que nadie me detuvo. El bebé se parecía mucho a Victoria. Aunque su personalidad es más parecida a la tuya, dijo Victoria sosteniéndolo. Sus palabras aún estaban cargadas de veneno. No dice ni pío. Ni siquiera llora cuando tiene hambre. ¡Qué estúpido! Estaba a punto de irme. Pero entonces añadió, no culpes a tu hermana por estar siempre en tu contra. Julián se casó conmigo para usarme como rehén. Me avergonzó y me humilló. ¿Por qué debería dejarte ser feliz? Bajé la mirada. No me interesaba nuestro envenenamiento por eso. Me preguntó de nuevo, hermana, ¿de verdad vas a hacer esto? Era la primera vez que me llamaba hermana sin un rastro de burla o desprecio. Así que levanté la vista. Julián nunca me ha tocado, dijo Victoria con una risa amarga. Excepto aquella vez en el pabellón. Solo venía corriendo cuando lo llamaba, porque temía que le hiciera algo al bebé. La miré confundida. ¿Mi hermana ha cambiado de opinión? En un momento estaba despotricando contra la crueldad de Julián, y al siguiente lo estaba defendiendo. Victoria se agarró el estómago y se echó a reír. El veneno devorador de penas. Es algo realmente maravilloso. Su risa se convirtió en lágrimas. Vamos. No te arrepientas después. Empecé a alejarme. Espero que tú tampoco te arrepientas, hermana. Delaté a Julián. Estaba usando a Victoria y al bebé como cebo, dándole al duque la oportunidad de secuestrarlos. El duque sabía que era una trampa.
Si venía, tendría que traer todas sus fuerzas. La cacería de otoño sería una batalla a muerte. Le dije a Victoria que ayudaría al duque. Julián me mantuvo a su lado día y noche. Nadie sabría sus planes mejor que yo. Victoria me preguntó por qué. Se lo dije sin rodeos porque necesito irme. ¿Quién quiere pasarse el día con un mosquito zumbando? Pero después del festival del solsticio de verano, la red de espías del duque fue aniquilada. Y los contactos de mi padre estaban entre ellos. Mi padre ya no podía ayudarme. Todo salió como esperaba. Julián no tenía defensas contra mí. De hecho, estaba desesperado por explicarme hasta el último detalle de su plan. Y resultó que Victoria siempre había estado en contacto con el duque. Ella le transmitió la información. El día de la cacería, Julián estaba de muy buen humor. Alera, espérame. Me abrazó con el mismo aspecto del joven que una vez solo tenía ojos para mí. Por supuesto. Te esperaré. Le respondí con el mismo tono que la esposa devota que una vez solo sintió pasión por él. Justo antes de irse, Julián se giró. Alera, sonríeme. Hice una pausa. Dejé mi bordado, lo miré y esbocé una sonrisa. De repente apartó la mirada. La mano que sostenía su arco tembló ligeramente. Está bien, murmuró de nuevo, más para sí mismo que para mí. Me miró una última vez. Espérame. Entonces levantó la puerta de la tienda y se fue. Claro que no iba a esperarlo. Por lo que sabía, quizá ni siquiera regresara con vida. En cuanto Julián se fue, me llevé a Lily y nos alejamos del campamento en un solo carruaje. Años después oiría historias de ese día, de cómo el bosque se tiñó de sangre. El duque, a quien se creía muerto hacía tiempo, se había levantado de la tumba y había tendido una emboscada al nuevo emperador con cientos de sus envenenadores de élite. Las tropas del nuevo emperador quedaron aisladas, sus líneas de comunicación interrumpidas. Quedó atrapado en un valle, donde luchó durante 3 días y 3 noches. Durante la batalla, la emperatriz fue asesinada y el príncipe, de 1 mes de edad, falleció. El nuevo emperador, enloquecido por el dolor, montó en cólera. El duque fue abatido, su cuerpo quedó hecho pedazos. Pero en ese momento, no tenía tiempo para preocuparme por el bosque. 3 días fueron suficientes para que Lily y yo escapáramos de las montañas. 3 días más tarde nos acercábamos a la frontera norte. 3 más y el paso fronterizo estaba a la vista. Más allá del paso se extendía un país vecino. Más allá del imperio había otras 7 naciones, cada una con su propia cultura y costumbres. Podía encontrar un lugar que me gustara y vivir el resto de mis días libremente a mi manera. No nos habíamos detenido ni un solo día. Con nuestros documentos de viaje falsificados en la mano, estábamos a punto de cruzar. Pero al restallar el látigo, el sonido de cascos al galope retumbó tras nosotros, seguido de una orden tajante. ¡Alto! El denso olor a sangre se filtraba por las paredes del carruaje. El cielo se oscurecía, el viento arreciaba. Me senté dentro del carruaje. Alera, sal. Una voz familiar, cargada de rabia. Alera, sal ya. Todo lo que hiciste. No te lo reprocharé. Observé las sombras que se movían tras la cortina del carruaje, pero no me moví. Alera, ¿qué más te molesta? La voz de Julián era casi un sollozo. Baja del carruaje. Te lo explicaré todo. Ya maté al duque de Zapato yo mismo. Ya no queda nadie que se interponga en nuestro camino. De ahora en adelante nosotros. No hay nosotros. Lo interrumpí. Su Majestad, no tengo ningún deseo de tener una relación con usted de ahora en adelante. Imposible. Julián se tambaleó, agarrándose al eje del carruaje. Alera, es mi culpa. Fue todo culpa mía, dijo con la voz ronca. Pórtate bien y vuelve conmigo. Estás bajo el control del veneno. Lo has olvidado. Lo has olvidado cuánto me amas. Julián dio 2 pasos más. El caballo pateó nerviosamente. Pareció perder el equilibrio y cayó al suelo. Alguien intentó ayudarlo a levantarse, pero gritó, fuera. Alera, lo olvidaste.
Antes me ponías por delante de todo. Te quedabas despierta toda la noche con los ojos rojos, solo para coserme ropa. Ahorrabas cada centavo, pero aún así me preparabas la comida más deliciosa. Te importaba más que a tu propia vida. ¿Cómo podías no importarte si vivía o moría? ¿Cómo pudiste dejarme? ¿Cómo pudiste? Su Majestad también dijo que eso era cosa del pasado. Lo interrumpí con frialdad. Julián, ya no te quiero. Porque no lo quería. Pude ver todo con claridad. Se oyó otro golpe sordo contra el carruaje. El viento sopló, levantando la cortina. Reveló al hombre detrás. A Julián le faltaba un brazo. Debió de haber corrido hasta aquí porque ni siquiera tuvo tiempo de cambiarse de ropa. Estaban cubiertos de sangre seca y su rostro estaba mortalmente pálido. Estaba prácticamente tendido sobre el armazón del carruaje. Tenía los ojos inyectados en sangre. ¿Y por qué finges estar tan enamorado? Lo miré a los ojos sin pestañear. Julián, tú tampoco me amas tanto. No. Gritó. Alera, había tantas cosas que no podía evitar. Hemos llegado tan lejos. Sufriste mucho conmigo. No había opción. Lo observé con calma. Julián, si ese niño, si hubiera sido niño, ¿te habrías deshecho de él tan rápido? Julián se quedó paralizado, como si le costara un gran esfuerzo recordar de qué niño estaba hablando. Si hubiera sido niño, habría sido el nieto imperial. Eso es diferente. No es diferente, dije rotundamente. Tenías muchas otras maneras de resolver tus problemas. Pero elegiste la que requería sacrificarla a ella y a mí. Igual que con el duque de Su. Ya eras el emperador, y él ya estaba derrotado. Si querías eliminarlo, podrías haberte tomado tu tiempo. Pero elegiste el método más extremo, porque estos métodos eran los más rápidos y el costo para ti era el menor. Quizás sí te importaba. Pero también te importaba tu poder, tu estatus, tu orgullo. ¿Por qué insististe en casarte con Victoria, la mujer que te rechazó? ¿No te diste cuenta de sus ardides para hacerme daño? Aún así, le seguiste la corriente. ¿Por qué? Julián, de todas las cosas que te importan, yo era la más insignificante. Solía estar tan confundida. No lo entendí. Él me amaba. Teníamos tantos recuerdos hermosos. Habíamos caminado juntos por tanto lodo. ¿Por qué me trataría así? Solo al alejarme de la situación pude verlo con claridad. Amor. Quizás sí me amaba. Solo que no tanto. Julián, un amor así. No lo quiero. Julián negó con la cabeza. No. No es así. Alera, no es lo que piensas. Te quiero. Estaba llorando de verdad. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la sangre seca. Sus manos golpeaban el armazón del carruaje. Sal del carruaje, Alera. Te lo explico. Siempre quise casarme contigo. Solo le seguí la corriente a Victoria porque el duque tenía espías en palacio. Entonces, averiguémoslo. Me levanté, aparté la cortina y me quedé a centímetros de él. Agarré el látigo. Veamos cuánto me amas. Julián, ahora mismo quiero irme. ¿Me concederás mi deseo? ¿O el tuyo? Julián parecía a punto de desmayarse. Me miró con la mano temblorosa al alcanzarme. Estás sucia. Su mano se congeló. Una profunda desesperación desgarradora brilló en sus ojos oscuros. No volví a mirarlo. No me importó que estuviera apoyado en el carruaje. Levanté el látigo. Arre. Años después, oiría historias de ese día. Como el devoto nuevo emperador, tras luchar durante 3 días, ignoró sus graves heridas y persiguió a la mujer que amaba durante 7 días y 7 noches sin dormir. Pero su corazón era de piedra. Todos en la frontera ese día lo vieron. El carruaje partió sin dudarlo un instante. El hombre, ya cubierto de heridas, casi murió en el acto. Incluso después de que sus venenos lo salvaran, su primer instinto fue seguir persiguiéndolo. Hasta que finalmente sus fuerzas se agotaron y se desplomó en el polvo.
Nunca miré atrás. No sé si esos rumores son ciertos o no. Solo sé que en cuanto el carruaje cruzó la frontera, sentí como si me crecieran alas. Después de cruzar el río, Lily por fin se atrevió a asomarse desde el carruaje. Mi señora. ¿A dónde vamos? Me quitó las riendas. La invité a pasar por un lago tranquilo. El cielo era azul, el agua cristalina. Saqué el tubo de bambú que llevaba y liberé al gusano venenoso que esperaba dentro. Adelante. Encuentra a tu próximo anfitrión. Ya no le tenía miedo. Había superado algo mucho más aterrador que cualquier parásito. Desde entonces el mundo era amplio y abierto. Era todo mío. Mi libertad. El fin.